Mi novio prefirió a su hermana antes que a mí solo, porque ella era pobre, hasta que descubrí que había estado mintiendo sobre todo. El mal tiempo siempre quiere arruinar mis momentos importantes. El día que conocí a mi novio, el cielo amenazaba con inundar todo el pueblo, y el viento empujaba a la gente de lado cada vez que se bajaban de un coche. A alguien se le ocurrió que era buena idea seguir con esa recaudación de fondos comunitaria en un salón alquilado a las afueras, así que ahí estaba yo, con un vestido de segunda mano, sosteniendo un vaso de plástico con refresco sin gas, fingiendo que no me estaba congelando cada vez que se abría la puerta, y entraba otra ráfaga de aire con el siguiente grupo de personas. Por cierto, me llamo Karen, y en ese entonces era la reina de fingir que todo estaba bien, aunque mi vida se sintiera como un eterno acto de malabarismo. Trabajaba como asistente de oficina en una clínica pequeña, rentaba un departamento diminuto que olía a la comida de alguien más sin importar lo que hiciera, y definitivamente no era el tipo de persona que pensaba que el amor verdadero aparecería en una mesa plegable con un mantel arrugado y panquecitos mal acomodados. Pero ahí estaba él, apilando sillas con un gafete de voluntario chueco en el pecho, riéndose de algo que dijo uno de los niños mientras intentaba no tirar toda una fila de sillas a la vez. Se acercó cuando me vio sola cerca de la mesa de botanas. Me preguntó si quería ayuda para abrir una de esas botellas de refresco difíciles, y bromeé diciendo que si la botella no quería abrirse, tal vez sabía algo que yo no. Se rió como si yo fuera graciosa de verdad, y no solo estuviera nerviosa. Terminamos hablando por horas mientras la tormenta rugía afuera. La gente iba y venía, y los organizadores debatían en voz alta si debían terminar el evento antes de que el coche de alguien terminara en una zanja. Recuerdo haber pensado que se sentía extrañamente fácil hablar con él, como si ya lo conociera de años y solo se me hubiera olvidado. Me contó que trabajaba turnos largos en un almacén, a veces de noche, a veces temprano por la mañana, lo que hiciera falta, porque tenía una hipoteca y quería liquidarla lo más rápido posible. Dijo que esa casa era su mayor logro, de lo que más orgulloso estaba, y lo decía de la forma en que algunos hablan de por fin graduarse o abrir un negocio. Había un brillo en sus ojos cuando hablaba de la casa, como si no fueran solo paredes y pintura, sino la prueba de que se había sacado a sí mismo de algún lugar oscuro. Descubrí que era ese lugar oscuro más tarde esa noche cuando por fin conocí a su hermana. Él no la mencionó de inmediato. Ya nos habíamos agregado en redes sociales, intercambiado números, prometido vernos de nuevo cuando el clima dejara de intentar matarnos a todos, y entonces la mencionó casi como si se le acabara de ocurrir. Dijo que no vivía solo, que su hermana se quedaba con él, que ella había pasado por mucho y que la situación era complicada. Dijo complicada de la forma en que la gente lo dice cuando espera que no hagas más preguntas. No insistí. Yo tenía mi propia gente complicada. Sabía lo que era tener a ese pariente cuyo nombre te pone tensa porque nunca sabes en qué estado estará cuando entres por la puerta. Solo asentí, y le dije que entendía, y lo decía en serio. De verdad pensé que podría manejarlo. No me daba cuenta todavía de que la casa que él tanto amaba era básicamente un escenario donde toda su familia había estado representando la misma obra tóxica por años, y yo estaba a punto de entrar como el personaje nuevo para el que nadie quería reescribir el guión. Empezamos a salir unos días después. La tormenta pasó, las carreteras se despejaron, y nuestros mensajes se volvieron llamadas, y luego paseos nocturnos donde él pasaba por mí después del trabajo, todavía con su uniforme, con los ojos cansados pero brillantes cuando me miraba. Me contaba historias de cómo trabajaba turnos dobles para ahorrar para el enganche de la casa, de cómo dormía en su coche entre turnos mientras sus amigos se iban de fiesta. Yo le contaba de mi aburrido departamentito y de mi trabajo aún más aburrido, de cómo siempre sentí que estaba esperando a que mi vida real empezara. La primera vez que me invitó a ver la casa, se veía casi tímido cuando me entregó el duplicado de la llave que había mandado hacer solo para mí. Lo dijo como si eso importara, como si una llave extra significara algo más grande que solo metal y dientes, y un lugar donde colgarla. Recuerdo estar parada en el porche, mirando el tipo de casa por el que solía pasar manejando, y asumía que no era para gente como yo. No era una mansión ni nada parecido, solo una casa de 3 recámaras en un barrio tranquilo con árboles en la calle y niños dando vueltas en bici en el fondo de la calle. Pero para él lo era todo, y parada ahí, escuchándolo hablar de cuánto tiempo le tomó arreglar la barda y lo orgulloso que estaba del techo nuevo, empecé a sentirme protectora con la casa también, aunque mi nombre no estuviera en ningún papel. La hermana salió a la puerta antes de que yo siquiera entrara. La abrió a medias, me miró de arriba a abajo con un escaneo lento que me hizo sentir de repente muy consciente de mis zapatos baratos y de cómo se me había encrespado el pelo por la humedad.
Tenía ese tipo de postura que dice, sin palabras, que ella cree que ese es su territorio. No sonrió. No se presentó. Solo miró a su hermano, luego la mano que él tenía en mi espalda, y dijo, con una voz plana, que la cena ya estaba en el horno y que por favor no hicieran un desastre en la cocina. Él le dijo mi nombre y que yo era la persona de la que le había estado hablando. Ella asintió, todavía sin sonreír, y se hizo a un lado apenas lo suficiente para que pasáramos. Nunca en mi vida había sentido tanta hostilidad en un pasillo. Era como caminar entre telarañas invisibles. Intenté no darle importancia. La gente tiene malos días. Tal vez estaba cansada. Tal vez estaba ansiosa. Tal vez la historia que él no me había contado todavía era más pesada de lo que pensaba. Nos sentamos en la sala e intenté ver la casa a través de sus ojos. Los muebles eran sencillos pero limpios. Las paredes estaban pintadas de un color neutro, y había fotos enmarcadas en cada superficie. En casi todas estaban él y ella. Diferentes edades, diferentes cortes de pelo, a veces una tercera persona, a veces no, pero siempre ellos. No había fotos de nadie más, ni papás en la repisa, ni primos, ni exnovias. Solo él y su hermana atrapados en el tiempo una y otra vez. Ella se sentó en el sillón frente a nosotros y empezó a hacer preguntas con un tono extrañamente educado pero cortante. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto ganaba? Si vivía sola. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en la ciudad? Si tenía deudas. Ni siquiera fingió ser sutil. Se sentía como una entrevista de trabajo donde el puesto era tener acceso a la vida de su hermano, y yo veía cómo él se movía incómodo a mi lado, pero no la detenía. Él contestó por mí un par de veces, intentando llevar la conversación a algo más ligero, pero ella seguía regresando al dinero, a la estabilidad, a cuáles eran mis planes a largo plazo. Cuando dije que con el tiempo quería mudarme de mi departamento y tal vez comprar algo pequeño para mí, ella hizo una sonrisita burlona y dijo que comprar propiedades no era para todos. Lo dijo como si yo hubiera afirmado que quería colonizar otro planeta. Me reí para no empezar una pelea en una sala en la que acababa de poner un pie. No sabía todavía que esa sala, las preguntas, las fotos, todo eso, eran parte de una estructura que ella había construido para mantenerlo orbitando a su alrededor para siempre. Más tarde esa noche, cuando me llevó a mi casa, se disculpó por ella. Dijo que ella había pasado por mucho, que su esposo la había dejado de la nada, que el divorcio había sido brutal, y que después de que todo explotó, ella había intentado quitarse la vida. Dijo que se mudó con él hace 5 años después de eso y que nunca se fue de verdad. Dijo que les había prometido a sus papás que la mantendría a salvo. Dijo que sabía que ella podía ser intensa, pero que era frágil y necesitaba que yo fuera paciente. Recuerdo haberme quedado mirando por la ventana del coche, viendo pasar las luces de la calle y sintiendo un nudo en el estómago. Por un lado, entendía. El trauma no es algo limpio. La gente no sana siguiendo un horario. Por otro lado, 5 años. 5 años viviendo en su casa, sin pagar nada, controlando el espacio. 5 años de que cada foto fuera solo de ellos dos. 5 años de ser la frágil por la que todos andaban de puntitas. Le dije que podía intentarlo. Le dije que me gustaba lo suficiente como para al menos intentar. Me dije a mí misma que podía ser la persona madura, la novia comprensiva que no tenía celos de una hermana que claramente había pasado por un infierno. No me daba cuenta todavía de que intentar ser la persona madura en una casa donde todos los demás se niegan a crecer solo significa que te conviertes en el blanco más fácil de la habitación. Los meses que siguieron fueron una mezcla rara de dulzura y tensión. Cuando estábamos solo él y yo, todo se sentía fácil. Cocinábamos, veíamos series tontas, dábamos paseos nocturnos para comprar helado en cualquier lugar que siguiera abierto. Hablábamos de todo y de nada, pero siempre que ella estaba en casa, todo el ambiente cambiaba. Se adueñaba de la sala todas las noches, tirada en el sofá con una manta, y el volumen de la tele lo suficientemente alto para que no pudieras ignorarlo. Si intentábamos sentarnos ahí, suspiraba dramáticamente, o ponía pausa a lo que estaba viendo y esperaba hasta que nos fuéramos, o empezaba alguna plática sobre su día que claramente era para tapar lo que nosotros estuviéramos hablando. Al principio intenté platicar con ella. Le ofrecí cocinar juntas. Le pregunté por su trabajo. Le pregunté cómo se sentía ahora comparado con cuando todo se derrumbó. A veces platicaba unos minutos, pero siempre terminaba con algún comentario sarcástico. Decía que yo tenía suerte de seguir creyendo que las relaciones funcionaban. Me preguntaba si estaba lista para mantener a su hermano cuando él colapsara por trabajar tantos turnos.
Bromeaba sobre cómo la gente siempre muestra su mejor versión al principio, y luego empieza a pudrirse por dentro cuando se siente segura. Empecé a desahogarme con la vecina sin siquiera planearlo. Vivía al lado en una casita con flores en el porche y un carillón de viento que nunca dejaba de sonar. Se presentó una tarde cuando yo salía y ella llegaba con bolsas del súper, y se volvió algo de saludarnos, decir un par de palabras, y un día simplemente solté todo. Le conté de la sala, de las preguntas, de la hermana que me trataba como una amenaza que debía eliminar en lugar de como una persona. La vecina suspiró de esa forma profunda y sabia en que suspiran las mujeres mayores, y me dijo suavemente que la situación ya era tensa mucho antes de que yo llegara. Dijo que había visto a la hermana pavonearse como si fuera dueña del lugar por años mientras el hermano se mataba trabajando e intentando hacer felices a todos. No me gustó oír eso. No me gustó sentir que me estaba metiendo en un desastre que existía antes que yo y que podría existir mucho después de mí. Pero también me gustaba él. Me gustaba cómo me miraba como si de verdad me viera. Me gustaba cómo recordaba detalles mínimos de mi día que yo ya había olvidado. Me gustaba cómo, cuando estábamos solos, no sentía que estaba audicionando para un papel. Así que me quedé. Intenté que funcionara. La noche que me quedé a dormir por primera vez, de verdad, con cepillo de dientes en el baño y pijama doblada en su cómoda, la hermana me vigiló como un halcón. Ni siquiera fingió discreción. Cada vez que yo cruzaba el pasillo, ella levantaba la vista. Cada vez que iba a la cocina, ella aparecía 5 segundos después, actuando como si necesitara un vaso de agua, o algo de comer, o limpiar una barra que ya estaba limpia. Esperó a que él se fuera a bañar antes de dormir para acorralarme en el pasillo. Se recargó en la pared como si fuera su trono y yo estuviera invadiendo su reino. Me preguntó si había pensado en cómo mi horario encajaría con la rutina de ellos. Parpadeé porque honestamente no sabía a qué se refería. Me explicó, despacio, como si yo no fuera muy lista, que ella siempre veía sus programas a cierta hora, que le gustaba la cocina de cierta forma, que necesitaba el baño libre a ciertas horas de la mañana por su estómago sensible. Me preguntó qué pensaba aportar a la casa, económicamente, en limpieza, emocionalmente, como si todas esas fueran categorías iguales. Dije que no sabía todavía, que no habíamos hablado de mudarme, que solo me iba a quedar esa noche. Me hizo esa sonrisita otra vez y dijo que las mujeres no dejan cepillos de dientes en los baños a menos que tengan un plan. Quise decirle que su hermano me lo había pedido, que él era el que insistía en pasar más tiempo juntos, que yo solo intentaba seguirle el ritmo. En lugar de eso no dije nada, porque se apagó la regadera y no quería que él se encontrara con una pelea campal en cuanto abriera la puerta. Más tarde, cuando estábamos en su cuarto con la puerta cerrada, se veía tan feliz de tenerme ahí que no mencioné el tema. Me dije que hablaría con él en otro momento, uno mejor. Ese mejor momento se siguió posponiendo, porque siempre parecía que algo se estaba quemando en esa casa, incluso cuando no había humo. Pasaron los meses. Caímos en un ritmo que no sentía como mío, pero en el que intenté encajar de todos modos. Me acostumbré a bajar la voz después de cierta hora, porque ella decía que tenía el sueño ligero. Me acostumbré a lidiar con sus humores cuando necesitaba usar la lavadora. Me acostumbré a sentarme en la orilla de la cama de él, en lugar de en el sofá si ella ya estaba tirada ahí, aunque claramente solo estuviera perdiendo el tiempo en el celular con la tele prendida de fondo. El primer sabotaje grande llegó en una noche que se suponía sería romántica. Él de verdad había planeado algo. Les pidió a sus papás que sacaran a su hermana a cenar, les dijo que quería un tiempo a solas en la casa por una vez, y se pasó el día limpiando y cocinando y esforzándose para que el lugar se sintiera nuestro en lugar de él y de ella. Yo llegué con una botella de jugo espumoso barato y la cabeza llena de esperanza. Había velas, música, una mesa puesta para 2. Era el tipo de esfuerzo que la gente te dice que los hombres ya no hacen. Sus papás mandaron un mensaje diciendo que ya iban en camino a recogerla. Ella bajó por el pasillo arreglada, maquillada, con el pelo perfecto, actuando como si ella fuera el evento principal, y por un minuto pensé que tal vez, iba a estar feliz por él. Lo abrazó, hasta me saludó con la cabeza en lo que pudo ser su versión de la cortesía, y luego, justo antes de llegar a la puerta, se detuvo. Se dio la vuelta y dijo que se sentía mal. Le dolía el estómago. Le dolía la cabeza. No creía que pudiera salir después de todo. Lo miró con esos ojos enormes, como una niña pidiendo que no la dejaran atrás. Sus papás llegaron, confundidos, intentaron convencerla, pero ella se agarró el estómago y dijo que sentía que se iba a desmayar.
Se fueron sin ella. La puerta se cerró. Las velas en la mesa de repente se sintieron ridículas. Ella se tiró en el sofá, agarró la manta y prendió algún programa ruidoso. Lo miré. Él me miró. Dijo que lo sentía, que hablaría con ella mañana. Dije que estaba bien, que entendía, pero sentía el pecho como si me lo estuvieran apretando con unas pinzas. Terminamos comiendo en la recámara con la puerta cerrada mientras la televisión rugía desde la sala. Me dije que solo era una mala noche. Me dije que cuando la gente es frágil, a veces entra en pánico al último minuto. No quería ser la novia que exigiera que ignorara el supuesto malestar de su hermana solo para que tuviéramos una cena linda. Así que me tragué mi decepción y mi resentimiento junto con la pasta recocida e intenté fingir que la música que salía de su pequeña bocina era suficiente para tapar el sonido de mi propia frustración. No se detuvo ahí. El segundo sabotaje dolió más porque me costó algo que era mío. No solo una velada. Tenía una presentación importante en el trabajo. Una de esas cosas que deciden si la gente te sigue viendo como la chica que trae el café e imprime cosas, o si empiezan a verte como alguien a quien de verdad podrían promover algún día. Había hablado con él de eso por semanas. Él sabía la fecha, sabía lo nerviosa que estaba. Prometió que me llevaría esa mañana para que yo pudiera revisar mis notas en el asiento del pasajero, en lugar de ir sufriendo por el tráfico. Me desperté temprano, me vestí con cuidado, revisé mis diapositivas por millonésima vez, y esperé en la cocina con mi bolsa junto a la puerta. Él debía estar listo 15 minutos antes de que tuviéramos que salir. 10 minutos después de esa hora, sonó su celular. Su hermana. Su foto de contacto brillaba en la pantalla como una alarma. Él contestó y toda su cara cambió. Su voz bajó de tono, urgente y calmante. No dejaba de decir cosas como, «Está bien, respira, ya voy, aguanta». Cuando colgó me dijo que ella estaba en la sala de emergencias. Le había llamado desde el estacionamiento diciendo que estaba teniendo una crisis nerviosa, que no confiaba en sí misma, que lo necesitaba ahí de inmediato. Le recordé, primero suavemente, y luego no tanto, que yo tenía esa presentación, que no podía llegar tarde. Se vio indeciso por unos 3 segundos. Luego dijo que podía pasar a dejarme primero, pero sus manos ya estaban agarrando las llaves como si su cuerpo hubiera decidido antes de que su cerebro lo procesara. El hospital estaba en la dirección opuesta a mi trabajo. Vi cómo hacía las cuentas en su cabeza. Me dijo que lo sentía, que tenía que irse, que yo encontraría la forma. Dijo, «Pide un Uber, vete en camión, lo que sea». Lo vi irse, vi su coche dar la vuelta en la esquina, y luego me quedé ahí parada en la cocina sintiéndome como una idiota vestida de ejecutiva. Terminé esperando un Uber que tardó una eternidad por el tráfico de la mañana, y para cuando llegué al trabajo, la presentación ya había empezado sin mí. Alguien más tomó mi lugar. Mi jefa me lanzó esa mirada de decepción que dice, sin palabras, que tal vez no soy tan confiable como ella pensaba. Más tarde ese día, él llegó a casa con su hermana y ella se veía totalmente bien, sin los ojos hinchados, sin pulsera del hospital, sin evidencia de haber visto a ningún médico. Dijo que solo había necesitado que la evaluaran, pero que la dejaron ir porque la sala de espera estaba muy llena. Lo dijo con una voz ligera, como si no hubiera hecho nada malo. Cuando le pregunté qué doctor la había atendido, no pudo darme un nombre. Se me hundió el estómago. Intenté explicarle lo que me había costado perder esa presentación. Intenté decirle que estar ahí para ella no tenía por qué significar dejarlo todo cada vez que ella chasqueara los dedos. Él se puso a la defensiva al instante. Dijo que ella nunca mentiría sobre algo así, no después de lo que había pasado. Dijo que yo estaba siendo cruel. Cruel. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. Tuvimos nuestra primera pelea a gritos esa noche. No lo manejé bien. Dije cosas como, tal vez no estás listo para tener una pareja. Tal vez sigues casado con el trauma de tu hermana. Él dijo que yo era egoísta, que solo me importaba mi carrera, que la familia es lo primero. Yo le grité de vuelta que yo también tenía una familia, que mi futuro importaba, que no iba a ser el mal tercio en mi propia relación. Él durmió en el sofá esa noche, lo cual era ridículo porque su hermana ya estaba ahí. Ella se desapareció en su cuarto en cuanto empezamos a gritar, pero supe que escuchó cada palabra. Al día siguiente hubo nuevos chismes. Sus papás llamaron, con voces tensas, preguntando qué había pasado, diciendo que habían oído que yo había acusado a su hija de fingir su crisis de salud mental. Al parecer, su hermana ya les había contado su versión antes de que la discusión se hubiera enfriado. De repente, yo era la novia insensible que no entendía las enfermedades mentales, que se preocupaba más por una presentación de trabajo que por una posible recaída. Sentí que mi realidad se me escapaba.
Yo sabía lo que había visto. Sabía cómo se había escuchado ella por teléfono, cómo había entrado a la casa después, totalmente compuesta. Nada parecido a alguien que acababa de tener un episodio severo. Pero no podía probar nada de eso, sin sonar como un monstruo. Empecé a sentir que estaba perdiendo no solo la casa, sino la confianza en mis propios instintos. Hubo más detalles pequeños después de eso. Mis cosas aparecían movidas, solo un poco, de formas que me hacían sentir que me estaba volviendo loca. Ponía mi taza favorita en la barra, y la encontraba horas después guardada en la alacena detrás de otras tazas. Mi cargador de celular desaparecía de mi lado de la cama y reaparecía enrollado perfectamente en la sala. La ropa que yo había separado aparecía mezclada de nuevo en el montón de ropa sucia si me alejaba un momento. Empecé a tomar notas. Suena paranoico y, honestamente, probablemente lo era, pero necesitaba algo en papel para recordarme que no me estaba inventando esto. Anoté fechas, horas, qué se había movido, qué se había dicho. Documenté la noche en que ella interrumpió una plática sobre comprometernos entrando al cuarto como si hubiera escuchado una sirena. Ese fue el siguiente gran estallido. Él y yo estábamos acostados en la cama, hablando bajito sobre el futuro, sobre tal vez casarnos, sobre qué tipo de ceremonia nos gustaría. No vimos su sombra en el pasillo. No oímos el crujido del piso. De repente ella estaba ahí en el marco de la puerta, con los ojos muy abiertos, como si hubiera entrado a ver algo obsceno en lugar de a dos adultos hablando de sus vidas. Se fue directo a la rabia. No hubo preámbulos. Un minuto era un fantasma silencioso. Al siguiente estaba gritando que él no podía hacerle eso, que la estaba abandonando igual que su ex, que él sabía que ella no estaba lista para vivir sola. Me acusó de usarlo por dinero, de haber planeado esto desde el momento en que vi la casa. Gritó que todo lo bonito en ese lugar había salido del sudor de él, y que no dejaría que una extraña llegara a quitárselo. Exploté. Lo sé. Dije, con una voz muy tranquila que no encajaba con el fuego que sentía en el pecho, que ella había vivido ahí por 5 años sin pagar ni una sola cuenta, y que si alguien se estaba aprovechando, no era yo. Se quedó callada un segundo, como si las palabras le hubieran dado una bofetada física, y luego empezó a llorar. Un llanto fuerte, feo, de esos que hacen que cualquiera que lo vea sienta que es el villano. Corrió a su cuarto. Él corrió tras ella. Yo me senté en la cama y me quedé mirando la pared preguntándome cómo me había convertido en la mala de una historia, donde solo intentaba construir una vida con alguien. Más tarde, él regresó viéndose agotado. Dijo que ella ya estaba tranquila, que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Me pidió que no volviera a mencionar lo de las cuentas porque era un tema sensible. Sensible. Vivir gratis por media década mientras tu hermano se rompe el lomo en un almacén es sensible. Después de eso, intenté alejarme emocionalmente. Mantuve la guardia arriba. Dejé de compartir tanto de mí como antes, pero los sentimientos no son llaves que puedas cerrar. Él me pidió matrimonio discretamente unos meses después durante una cena sencilla. Nada elegante, sin gran espectáculo, solo él frente a mí, con las manos temblándole un poco mientras sostenía un anillo pequeño, y me preguntaba si todavía quería hacer esto con él a pesar de todo. Dije que sí porque claro que quería. A pesar de sus puntos ciegos, a pesar de su cobardía para enfrentar a su hermana, él me amaba. Yo sentía eso. Lo creía. Pensé que tal vez, con el compromiso oficial, él por fin pondría límites. Subestimé qué tan profunda era su culpa. ¿Cuánto poder tenía su hermana sobre esa culpa? Cuando llegamos a casa esa noche, con el compromiso todavía nuevo y el anillo brillando en mi dedo, ella estaba esperando. Claramente había estado sentada junto a la ventana porque abrió la puerta antes de que siquiera llegáramos. Vio el anillo antes de que dijéramos nada. Por un segundo, su cara se quedó en blanco. Luego sonrió. Fue la sonrisa más inquietante que he visto. Nos felicitó. Lo abrazó a él. Le dijo que estaba feliz por él, que se merecía la felicidad. Hasta me abrazó a mí, brevemente, con las manos frías en mi espalda. Dijo que se quitaría de nuestro camino y nos dejaría planear. Se regresó a su cuarto y cerró la puerta con suavidad, y sentí un escalofrío que ni la calefacción pudo quitar. Por un tiempo después de eso, se portó bien. Preguntaba por los salones, por las fechas, por los colores. Se ofreció a ayudar con los adornos. Casi me convence. Casi me hago creer que había cambiado. Luego regresaron los pequeños sabotajes, disfrazados de otra cosa. Programaba reparaciones ruidosas en la casa exactamente cuando teníamos recorridos virtuales por posibles lugares para la boda.
Pedía prestado el coche sin avisar los días que necesitábamos hacer vueltas de la boda, y luego decía que se le había olvidado el horario. Seguía anotando todo. Empecé a tomar fotos, recibos que dejaba en la barra que no coincidían con lo que ella decía, correo del banco que dejaba abierto en la basura que mencionaba aumentos de límite por saldos altos, un comentario al azar de una vecina sobre haberla visto manejar un sedán que se veía nuevecito saliendo de un estacionamiento cerca del centro. El rompecabezas tomó forma poco a poco. Ella no estaba sin dinero. No estaba indefensa. Tenía un trabajo de tiempo completo en una empresa al otro lado de la ciudad, no los turnos ocasionales que aparentaba. Ese trabajo pagaba bien, según cada búsqueda de rangos salariales que hice en mi celular tarde en la noche. Ella tenía su propio dinero. Lo había tenido por un tiempo. Le enseñé todo a él. Esperé a que estuviera tranquilo, a que su hermana no estuviera en casa, a que tuviéramos tiempo de sentarnos. Extendí las fotos, las notas, las impresiones. Le dije lo que había notado, lo que había aprendido, lo que la vecina había dicho. Vi cómo se le iba el color de la cara. Vi cómo le temblaban las manos. Al principio intentó justificarlo, que tal vez tenía deudas que yo no sabía, que tal vez el coche era por medio del trabajo, que tal vez el correo del banco era un error. Pero entre más miraba, más se veían las grietas. Había patrones que no podía ignorar. Había números que no cuadraban con alguien indefenso. Se quedó callado de una forma que nunca le había visto. No el silencio de alguien que evita una pelea, sino el silencio frágil de alguien que se da cuenta de que toda su realidad pudo haber sido construida sobre una historia que alguien más le contó. Dijo que necesitaba hablar con ella. Yo dije que yo también lo creía. La confrontación que siguió se sintió como ver una obra de teatro desde la última fila. Podía oír todo a través de las paredes delgadas. Él hizo preguntas tranquilas al principio. Ella esquivó. Él insistió. Ella lloró. Ella gritó. Me acusó de ponerlo en su contra. Dijo que él era la única persona que siempre había estado ahí para ella y que ahora la estaba abandonando igual que su ex. Esta vez, él no cedió. No sé si fue por la evidencia frente a él o porque por fin llegó a su límite, pero le dijo que las cosas tenían que cambiar. Le dio una fecha límite. 60 días para encontrar un lugar propio. 60 días en los que él seguiría ayudando con las cuentas, con la mudanza, con lo que necesitara para empezar. Pero después de eso, se tenía que ir. Ella reaccionó como si la hubiera sentenciado al exilio. Llamó a sus papás, sollozando por teléfono lo suficientemente fuerte para que cualquiera en la calle la oyera. Les dijo que él no tenía corazón ahora, que su novia lo había envenenado, que a nadie le importaba si ella vivía o moría. Ellos vinieron ese fin de semana listos para calmar las cosas, y por una vez, el universo me hizo un favor. Vieron el correo del banco. Vieron el coche. Escucharon el comentario de la vecina. Lo escucharon a él cuando les puso todo sobre la mesa. Hubo un momento en la sala donde los cuatro estaban ahí parados, y yo estaba en el marco de la puerta, medio adentro y medio afuera, sintiéndome como una intrusa en una guerra familiar. Su mamá miró a su hermana y le preguntó, directo, ¿cómo pagaba ese coche si no tenía dinero? Su hermana se trabó con las palabras. Su papá frunció el ceño. La historia que ella había construido por 5 años se empezó a desmoronar ahí mismo sobre la alfombra café. El mejor amigo apareció entonces, como un mensajero del destino. Había pasado a saludar y se vio metido en el lío en un segundo. Se sentó, escuchó y luego dijo lo que nadie quería decir en voz alta. Les dijo que ya había visto esto antes. Les dijo que su hija había arruinado 2 relaciones serias en el pasado usando los mismos trucos. Les dijo que ella había aprendido que si murmuraba algo sobre sentirse inestable, todos dejaban todo y se alineaban. Fue brutal. También fue la verdad. La fecha límite se mantuvo. 60 días. Ella me odió abiertamente después de eso. Se acabaron las máscaras de educación. Se acabó el acto de fragilidad cuando yo estaba cerca. Azotaba puertas. Golpeaba gabinetes. Se aseguraba de que yo supiera exactamente cuánto me culpaba de todo. Empecé a guardar mi maleta hecha bajo la cama, por si acaso. Una semana antes de que se cumpliera el plazo, de repente se enfermó. Dolores de estómago misteriosos, viajes a emergencias a medianoche, publicaciones vagas en redes sociales sobre cómo la estaban obligando a irse mientras estaba mal de salud. Le mandaba mensajes diciendo que si algo le pasaba, sería sobre su conciencia. Llamó a parientes con los que no habían hablado en años y les contó una versión distorsionada de la historia. La fecha límite llegó y pasó. Ella seguía en su cuarto. Seguía usando el baño para duchas largas en horas inoportunas. Seguía dejando notas pasivo-agresivas sobre los platos en el fregadero. Él dudó. Lo vi.
La culpa lo tenía agarrado del cuello otra vez. Yo me quebré antes que él. Empaqué una maleta una tarde mientras él estaba en el trabajo. Le escribí una nota corta y la dejé en su almohada. Fui a la casa de al lado y toqué a la puerta de la vecina, con la voz temblorosa preguntándole si me podía quedar con ella un tiempo. Ni parpadeó. Preparó la cama de invitados. Me dio una taza de té y me dijo que no tenía que explicar nada hasta que estuviera lista. Él apareció 2 días después viéndose como si no hubiera dormido. Se sentó a la mesa de la cocina de la vecina y me dijo que por fin había empezado el proceso legal. Había formularios. Habría una audiencia. Tomaría tiempo, pero estaba pasando. Dijo que no podía soportar la idea de que yo construyera una vida en otro lugar, mientras su hermana estrangulaba lentamente su futuro en esa casa. Las semanas que siguieron fueron lentas y viciosas. Su hermana hizo todo lo posible para que el ambiente fuera insoportable antes de irse. Ropa arruinada con cloro que aparecía misteriosamente en la lavadora. Rayones que aparecían de pronto en el piso de madera de la recámara. Un plato con valor sentimental que había sido de su abuela, estrellado en la barra con una nota que decía: «Los accidentes pasan». Él documentó todo, fotos, fechas, todo, porque el abogado se lo había pedido. La hermana, que se había pasado años haciéndose la indefensa, ahora enseñaba los dientes. Se encerró en su cuarto y alegó derechos de inquilina. Él no podía simplemente cambiar las chapas porque ella llevaba mucho tiempo ahí. El sistema que se supone debe proteger a la gente vulnerable ahora tenía que usarse contra alguien que había estado fingiendo vulnerabilidad para sacar provecho. Sus papás, por fin despiertos del todo, lo apoyaron. Se ofrecieron a ayudarla con los depósitos para un departamento pequeño. Le dijeron que esto era lo sano, que necesitaba valerse por sí misma. Ella les escupió su amabilidad en la cara y publicó más mensajes amargos en Internet sobre cómo la traicionaban todos los que amaba. El día que por fin llegó el camión de mudanza, meses después de aquel primer plazo, el aire en la casa se sintió diferente, pesado, cargado. Ella supervisó a los de la mudanza en un silencio gélido, casi sin mirar a nadie. Se llevó todo lo que pudo, incluyendo cosas que técnicamente eran de él, pero él lo dejó pasar. Solo quería que se fuera. Cuando el camión se alejó y la casa quedó en silencio, él se paró en la sala y lloró. No las lágrimas silenciosas de alguien que se arrepiente de una decisión, sino los sollozos de cuerpo completo de alguien que se acaba de dar cuenta de cuánto de su vida se había pasado cargando a alguien que nunca tuvo la intención de caminar por su cuenta. Me quedé ahí con él, sin saber muy bien qué decir, con mi propio alivio mezclado con un extraño duelo por una relación que había quedado dañada más allá de lo reparable. Pintamos las paredes unas semanas después. Colores nuevos, acomodo de muebles nuevo, cambios pequeños que se sentían más grandes de lo que eran. Quitamos la mayoría de las fotos y las reemplazamos poco a poco con nuevas. No solo de nosotros, sino de amigos, de sus papás, de cenas y fiestas que no terminaron en gritos. La casa empezó a sentirse más ligera, como si por fin se le permitiera ser lo que había querido ser desde el principio. Un hogar, no una celda de detención. Su mamá me buscó por separado un día y me pidió que nos viéramos para tomar un café. Se disculpó por no haber visto las cosas antes, por haber creído la actuación de su hija por encima de la realidad silenciosa que yo estaba viviendo. Admitió que había tenido miedo de que enfrentar a una hija significara perderla por completo, y que al intentar salvarla, casi le cuestan el futuro a su hijo. Le dije que entendía más de lo que ella pensaba. Le dije que sabía lo que era andar de puntitas alrededor de alguien que hacía que su dolor fuera la excusa de todos los demás. También le dije que entenderlo no borraba el daño. Los dos estuvimos de acuerdo en eso. Hay cosas que reconoces, que trabajas, que superas, pero que aún así dejan marca. Al final seguimos adelante con la boda. Más pequeña de lo planeado originalmente, más íntima, menos gente, más límites. Invitamos a su hermana porque yo no quería ser la razón de que su relación se quedara rota permanentemente si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que algo se suavizara después. Ella mandó un mensaje corto diciendo que intentaría ir. El día de la boda no se presentó. En lugar de eso, le mandó un texto larguísimo y divagante sobre cómo ver que él seguía con su vida. Sin ella era demasiado doloroso. Sobre cómo siempre sentiría que él la había cambiado. Él lo leyó una vez. Se guardó el celular en el bolsillo y regresó a la pista de baile. No volvimos a hablar del tema esa noche. A veces, cuando la casa está en silencio y el único sonido es el zumbido del refrigerador y el ruido lejano de un coche pasando tarde, pienso en lo cerca que estuve de irme para siempre. Pienso en las versiones de mí que viven en otras líneas del tiempo, las que no se quedaron,
las que se quedaron pero nunca hablaron, las que se convirtieron en sombras en los pasillos andando con cuidado alrededor del volcán de alguien más. En esta línea me quedé, pero también puse un límite. Me fui cuando tuve que hacerlo. Hice que él eligiera, no entre su hermana y yo, sino entre vivir en el pasado y construir un futuro real. Todavía se siente complicado. Todavía duele a veces. Las heridas familiares no se cierran solo porque la gente se mude. Pero cuando me despierto en esa casa ahora, no me siento como una invitada en el drama de alguien más. Siento que también es mía. No solo porque tenga un anillo en el dedo o porque mi nombre esté ahora en algún papel, sino porque luché por ella. Porque dejé de permitir que el trauma de otros ocupara cada centímetro de espacio. Porque por fin creí que mi salud mental, mi carrera, mis pequeños sueños de tener una casa que oliera a mi propia comida, valían la pena protegerse. A la gente le gusta decir que las casas recuerdan lo que pasa adentro. Si eso es cierto, entonces esta casa recuerda las noches de puertas azotadas y amenazas susurradas y lágrimas silenciosas. Recuerda cómo la culpa resonaba más fuerte que cualquier discusión. Pero me gusta pensar que también recuerda la primera vez que me senté en el sofá después de que ella se fue, con las piernas encogidas, el pelo hecho un desastre, comiendo sobras directo del recipiente, riéndome con él por algún programa tonto, y sintiendo, por primera vez, que las paredes no se estaban cerrando, sino abriendo. Tal vez un día ella busque ayuda de verdad. Tal vez descubra cómo vivir sin necesitar que alguien más la sostenga como un trabajo de tiempo completo. Tal vez me odie para siempre. Esa parte ya no es realmente mi historia. Lo que sé es que entré en una casa que ya estaba embrujada por una persona viva y, de alguna manera, con muchos gritos, mucho llanto y la firma de un juez, logramos dejar ir a ese fantasma. No es un final perfecto. No hay un gran abrazo grupal, ni una familia sanada mágicamente. Solo estamos nosotros, en una casa pequeña, en una calle tranquila, pagando las cuentas, peleando por cosas tontas como quién dejó una toalla mojada en la cama, reconciliándonos, aprendiendo a ser pareja sin que terceros secuestren cada decisión. Solo hay vida real, que es complicada y mezquina y dolorosa, y, en los días buenos, bastante buena. Y honestamente, me quedo con eso por encima de una sala llena de drama con una tercera persona permanente en el sofá, cualquier día de la semana. Si te preguntas si todo se mantuvo mágicamente en paz después de todo eso, la verdad es que no. La vida real no es una película, y no hay una escena de créditos finales donde todos aprenden de repente las palabras correctas para decir siempre. Seguimos teniendo muchas noches donde algo pequeño se volvía algo ruidoso, y luego pasaba a ese silencio horrible que pesa más que los gritos. Hubo mañanas donde fui a trabajar con los ojos hinchados y demasiado corrector porque la discusión se había arrastrado pasada la medianoche y ninguno de los dos quería ser el primero en ceder, aunque ya ni supiéramos por qué estábamos peleando de verdad. Esas discusiones no siempre eran sobre su hermana, al menos no directamente. A veces eran por los platos, o por quién olvidó sacar la basura, o por qué él parecía distraído cuando yo hablaba, o por qué yo me cerraba en lugar de decir lo que necesitaba. Pero debajo de casi cada pelea, estaba ese moretón compartido de todo lo que había pasado en esa casa antes. Yo decía algo mordaz y de inmediato escuchaba mi propia voz, y odiaba que sonara un poquito como su hermana en sus peores días. Él se ponía a la defensiva, y luego visiblemente se estremecía, como si estuviera esperando otro viaje de culpa, incluso cuando yo solo estaba haciendo una pregunta normal. Terminamos sentados en una oficina diminuta de consejería una tarde a la semana por un tiempo, hablando con una mujer de aspecto cansado y ojos amables que claramente había escuchado cada versión posible de drama familiar codependiente al menos 100 veces. No hizo magia, solo hizo preguntas molestas como por qué me quedé tanto tiempo sin decir lo que realmente necesitaba, y por qué él pensaba que era su trabajo ser el paramédico emocional de cada persona en su familia. Nos hizo escucharnos de verdad cuando el otro hablaba en lugar de ensayar lo que ya creíamos. Una cosa que dijo se me quedó grabada más que nada. Dijo que cuando pasas años en modo de supervivencia, empiezas a pensar que la adrenalina constante y el caos son normales, y una vida tranquila se siente mal, como la calma antes de una tormenta. Dijo que por supuesto que la casa se sentía rara después de que su hermana se fue. Los dos estábamos esperando la siguiente explosión. Tuvimos que enseñarle a nuestros cuerpos que la paz no es lo mismo que el peligro. Las cosas pequeñas ayudaron. Crear pequeñas rutinas que fueran nuestras, que no tuvieran nada que ver con nadie más. Caminar alrededor de la manzana después de cenar cuando el clima estaba decente, dejando los celulares en la barra. Cocinar juntos los fines de semana, aunque arruináramos la receta y termináramos comiendo cereal.
Reírnos de lo malos que éramos para arreglar una repisa chueca y luego llamar a alguien que de verdad supiera en lugar de fingir que teníamos todo bajo control. Sus papás también empezaron a venir más seguido, pero de una forma diferente. Menos frenética, menos de andar apagando fuegos, más de solo compartir una comida e irse. Su mamá a veces se detenía en el pasillo y ponía la mano en la pared como si estuviera recordando los viejos tiempos. Luego sacudía la cabeza y seguía. Una vez, cuando estábamos limpiando después de que se fueron, me dijo en voz baja que solía odiar las visitas porque nunca sabía qué versión de su hija le tocaría, y que ahora por fin podía volver a esperarlas con gusto. No voy a fingir que soy una santa en todo esto. Todavía me cacho llevando la cuenta, sumando mentalmente quién se dio más esa semana o quién se disculpó primero la última vez. Todavía tengo momentos donde siento ese pico irracional de celos cuando le llega un mensaje de un número desconocido, aunque usualmente solo sea un compañero de trabajo pidiendo cambiar un turno. Ese tipo de hipervigilancia no desaparece solo porque la amenaza original empacó sus cosas y se mudó a un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. De vez en cuando, alguien menciona a su hermana. Algún pariente pregunta si ha hablado con ella, si está mejor, si alguna vez se disculpó. Él usualmente contesta con algo vago, como que han hablado un par de veces y se ve estable, y luego cambia de tema. Yo mantengo la cara neutral. No me meto en la plática. Su nombre todavía se siente como un gatillo jalado en cámara lenta. Hubo un mensaje que ella mandó meses después de la boda del que nunca le conté a nadie. Apareció tarde una noche, mucho después de que él se hubiera quedado dormido en el sofá con la televisión todavía murmurando. Era largo, divagante, y no era realmente una disculpa. Decía que esperaba que yo fuera feliz. Decía que sabía que yo siempre la vería como la villana de mi historia insignificante. Decía que un día tal vez yo entendería lo aterrador que es ver a alguien seguir adelante sin ti cuando construiste toda tu identidad alrededor de ser su razón para quedarse. Por un segundo, al leerlo, sentí un dolor raro en el pecho. No simpatía exactamente, sino esa conciencia incómoda de que incluso la gente que más nos lastima sigue siendo humana a su manera. Luego pensé en la ropa arruinada, en el plato de la abuela estrellado, en la forma en que me miraba como si fuera una intrusa en una vida que ella creía que le pertenecía, y el dolor se convirtió en otra cosa. No enojo, ya no. Solo un no muy firme. Borré el mensaje. No por mezquindad, sino porque no quería que viviera en mi celular, esperando a emboscarme en un mal día. Si ella de verdad quiere arreglar las cosas alguna vez, no será a través de un párrafo medio honesto mandado a medianoche. Tendrá que ser en persona, con responsabilidad real, y honestamente, no me hago ilusiones. Así que no, esta no es una historia inspiradora con una moraleja impecable y música suave de fondo mientras todos se abrazan. Soy solo yo, sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café tibio, contándote cómo una mujer que era básicamente una invitada permanente en la casa de su hermano casi se convierte en la protagonista de mi relación. Soy yo admitiendo que me quedé más tiempo de lo que mucha gente piensa que lo habría hecho, que ignoré señales de alerta porque lo amaba, que perdí partes de mí en el proceso y tuve que recuperarlas pieza por pieza. Si hay algo parecido a un punto aquí, es este. Una casa no es un hogar solo porque alguien se mató trabajando para pagarla. Se convierte en un hogar cuando la gente adentro deja de tratar la culpa como una hipoteca y empieza a tratar el respeto como una cuenta que no es negociable. Todavía nos atrasamos con ese pago a veces. Seguimos fallando. Pero al menos ahora, cuando el viento ruge afuera y el clima se pone raro, no me pongo tensa de inmediato esperando una nueva tormenta interna. Solo reviso el pronóstico. Cierro las ventanas y me recuerdo que esta vez, si algo se siente mal, tengo permiso de decirlo en voz alta antes de que todo el lugar se inunde otra vez. Lo que no siempre le digo a la gente, cuando cuento esta historia en voz alta, es lo raro que se sintió el silencio en los meses justo después de que ella se fue. A todos les encantan los grandes momentos, ¿no? La fecha límite, el camión de mudanza, las lágrimas en la sala. Esa es la parte que suena a drama. Pero la parte que de verdad se me quedó grabada fueron los martes por la noche cuando no pasaba nada importante y mi cerebro no sabía si eso era por fin algo bueno o si significaba que nos habíamos saltado algún desastre que debíamos haber visto venir. Hubo tantos pequeños primeros momentos por los que nadie aplaude. La primera vez que caminé a la cocina a medianoche por agua y no me puse tensa por instinto, escuchando si alguien se movía en el sofá. La primera vez que lavé ropa sin revisar 3 veces si había dejado algo en la lavadora que alguien pudiera arruinar a propósito.
La primera vez que colgué un cuadrito en la pared del pasillo y no me imaginé de inmediato a alguien quitándolo solo para recordarme de quién era la casa. Por esa época, mi situación laboral también cambió. ¿Recuerdas esa presentación que perdí por la actuación en la sala de emergencias? Eso regresó de una forma que no esperaba. Mi jefa me llamó a su oficina un par de meses después, y yo tenía ese hueco familiar en el estómago, el que te hace planear tu presupuesto de desempleo antes de sentarte. Cerró la puerta, lo cual nunca es buena señal, y luego preguntó, muy tranquila, ¿qué había pasado ese día? Yo le había dado la versión corta antes. Emergencia familiar. No pude llegar a tiempo. Lo siento. Esta vez quería la versión larga. No sé qué me dio, pero decidí decirle la verdad. No todos los detalles feos. Obviamente, pero lo suficiente. Le dije que había estado viviendo en una casa donde la crisis de alguien más lo controlaba todo. Le dije que me había prometido que nunca dejaría que eso volviera a pasar. Le dije que si me daba otra oportunidad, la trataría como mi límite definitivo. Me escuchó sin interrumpir, lo que honestamente casi me hace llorar más que si me hubiera gritado. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, «Sabes que no eres la única persona aquí que se está desenredando del caos de alguien más, ¿verdad?» Luego me contó de una compañera que solía dormir en su coche en el estacionamiento para no ir a casa por una roomie volátil. Dijo que la vida pasa, pero que los patrones son decisiones, y que quería ver si yo estaba cambiando de verdad los míos. Me puso en un proyecto más pequeño primero. Nada ostentoso, solo una oportunidad para demostrar que podía ser constante de nuevo. Traté ese proyecto como si fuera un ascenso para dirigir todo el edificio. Me preparé más de lo necesario. Hice preguntas. Me quedé tarde cuando tenía sentido, y me fui a tiempo cuando no, porque quemarme para demostrar que era valiosa se sentía peligrosamente parecido a lo que mi novio le había estado haciendo a su hermana por años. Poco a poco, empezó a confiar en mí otra vez. Me dio más responsabilidad. Hubo un día, como un año después de todo el desastre de emergencias, en que pasó por mi escritorio y dijo que se alegraba de que hubiera aguantado en lugar de renunciar o dejar que todo se cayera. Fue algo tan pequeño, pero se sintió como recuperar un pedazo de mí que se había quedado sentado en esa sala de espera con él, mientras él le sostenía la mano a su hermana en lugar de a mi futuro. En casa, seguíamos descubriendo qué significaba normal. La terapeuta nos ponía a hacer esos ejercicios molestos donde teníamos que decir cosas como, cuando haces X, yo me siento Y, en lugar de solo contestarnos feo. Se sentía falso e incómodo al principio, como leer diálogos de un guión. Pero después de un tiempo, algo de bajar el ritmo lo suficiente para nombrar el sentimiento, en lugar de solo lanzarlo a través de la habitación, evitó que cada desacuerdo se volviera el relanzamiento de la misma vieja guerra. Hubo una pelea en particular que pudo haber terminado muy diferente antes. Él llegó tarde una noche después de un turno pesado en el almacén, y yo le había pedido a principios de esa semana que me llamara o mandara un mensaje rápido si pensaba que llegaría más tarde de lo usual. Nada dramático, solo cortesía básica para no estar yo ahí actualizando mis mensajes e imaginando accidentes. Se le olvidó. Claro que sí. Los viejos hábitos mueren haciendo ruido. Entró, agotado, y me encontró sentada a la mesa con mi laptop abierta y mi cena fría. La vieja yo se le habría ido a la yugular. Nunca escuchas, nunca haces lo que dices, no puedo confiar en ti. Esta vez tomé aire como si durara una hora y dije, cuando no llamas, siento que no importo. Sé que estás cansado y que no lo haces para lastimarme, pero mi cerebro se va a los peores escenarios. Se me quedó mirando un segundo como si yo hablara otro idioma. Luego soltó su mochila, se sentó y dijo que lo sentía. No a la defensiva. No de esa forma de siento que te sientas así, sino de la forma en que dejas ver el arrepentimiento. Admitió que se había pasado tantos años corriendo a apagar los fuegos de su hermana que su configuración predeterminada seguía siendo reaccionar a lo que grite más fuerte, y las necesidades tranquilas ni siquiera registraban a menos que alguien las subrayara 2 veces. Seguimos trabajando en eso. Yo sigo aprendiendo a subrayar mis necesidades antes de que se vuelvan silencio o sarcasmo. Él sigue aprendiendo que no cada petición es una acusación. Es trabajo, y no del tipo bonito. Otra cosa para la que nadie te prepara es lo raro que se vuelven las fiestas familiares después de una ruptura grande. Esa primera fiesta importante después de que ella se mudó, su mamá nos invitó y por costumbre la invitó a ella también. Nadie sabía si de verdad iría. El cuarto se sentía como si estuviera reservando un lugar para un fantasma. La gente hablaba de todo y de nada con ese tono tenso donde todos intentan mantener la plática en terreno seguro. Ella sí entró, al final,
justo cuando todos habían empezado a relajarse un poco. Se veía diferente, lo que me descolocó más de lo que esperaba. Corte de pelo nuevo, ropa nueva que de verdad le quedaba bien, maquillaje hecho de una forma que decía que le había dedicado tiempo frente al espejo. Por un segundo, si no supieras la historia, habrías pensado que era cualquier pariente pasando con un guisado. Saludó a todos, incluso a mí. El saludo que me dio fue delgado y frágil, pero existió. Le dio a su mamá una planta en una maceta sencilla, y bromeó sobre por fin aportar algo que no viniera con drama. La gente se rió de esa forma confundida, donde nadie está seguro de si se les permite reírse. Nos mantuvimos en lados opuestos de la habitación casi toda la noche. Hubo un momento pequeño en la cocina, sin embargo, cuando terminamos solas un minuto mientras yo rellenaba un tazón. Alcanzó un vaso en la alacena arriba de mi cabeza y dijo, sin mirarme, que se había enterado por su mamá de que nos estaba yendo bien. Dije, también sin mirarla directo, que me había enterado de que seguía en su trabajo y pagaba su propia renta ahora. Fue el intercambio más civilizado que habíamos tenido. Sin disculpas, sin recalcar nada, sin grandes revelaciones. Solo dos mujeres reconociendo que la otra existía fuera de lo peor que había pasado entre nosotras. Fue casi más difícil que si nos hubiéramos gritado. En el camino a casa, él me preguntó qué pensaba. Le dije la verdad, que me alegraba que se viera estable, que no la odiaba, que tampoco confiaba en ella ni un poquito, y que no me interesaba fingir que éramos todos una gran familia sanada. Él asintió, con los ojos en el camino, y dijo que no sabía si volvería a confiar plenamente en sus propios instintos alrededor de ella tampoco, lo cual tal vez sea la parte más triste de todo esto. Mi propia familia reaccionó a todo a su manera especial. Mi mamá, la reina de los comentarios no pedidos, me dijo que fui valiente por quedarme en una situación tan desastrosa, que es una palabra que la gente usa cuando no quiere decir lo que realmente piensa. Mi papá, que usualmente no se mete en líos a menos que involucren deportes, me sorprendió diciendo que se alegraba de que no hubiera salido corriendo a la primera señal de problemas, pero también de que por fin me hubiera plantado cuando se pasó de la raya. Fue lo más cercano a un equilibrio que escuché de alguien al respecto. Una noche, meses después de la audiencia y la mudanza y la boda y todo eso, estaba sentada en el sofá viendo esa misma red social donde ella solía poner sus mensajes de víctima. Vi una foto de un atardecer que había subido, con un texto sobre nuevos comienzos y aprender a estar sola. Los comentarios estaban llenos de gente diciéndole qué fuerte era, qué inspiradora, qué orgullosos estaban de ella. La vieja yo habría aventado el celular a través del cuarto. Esta vez, solo lo dejé y eché la cabeza hacia atrás. Me di cuenta de que ya no necesitaba que el Internet supiera quién era la víctima real. No necesitaba que extraños validaran que no había estado loca, que la manipulación había sido real. Tenía la sala vacía como prueba. Tenía el control total del termostato y del horario de lavado y del volumen de la música como prueba. Tenía la forma en que mis hombros estaban un poco más relajados ahora cuando caminaba por mi propio pasillo. A veces todavía encuentro rastros de ella. No físicamente, sino en cómo se retuercen mis pensamientos. Si él está en su celular y no me contesta de inmediato, una vocecita todavía me susurra que alguien más debe estar jalando su atención, que me van a dejar de lado otra vez. Si una amiga cancela planes al último minuto y dice que es por un día de salud mental, otra vocecita pregunta si me están tomando el pelo. Vivir una estafa larga de manipulación emocional te hace eso. Te afila la sospecha de formas que no siempre ayudan. Pero estoy intentando que eso no me defina. No quiero convertirme en alguien que ve cada lágrima como una táctica. No quiero ser la persona que escucha la palabra ansiedad y de inmediato la archiva como excusa. Así que me reviso. Hablo de eso en terapia. Me recuerdo que la mayoría de la gente no es ella, e incluso ella no era una villana de caricatura, solo una persona muy rota que aprendió todas las lecciones equivocadas sobre cómo conseguir lo que necesitaba. El cambio más sorprendente, si de verdad lo analizo, es lo que todo este lío me enseñó sobre con qué viviré y con qué no volveré a vivir jamás. Antes de él, antes de esa casa, yo solía desvivirme por cualquiera que tuviera una historia suficientemente triste. Familia, amigos, compañeros, quien fuera. Si llorabas lo suficiente o te veías suficientemente perdido, yo reacomodaba mi vida para facilitarte la tuya. Lo llamaba empatía. Mucho de eso era miedo a que me vieran como egoísta. Ahora, cuando alguien intenta entregarme su caos y llamarlo amor, me detengo. Me pregunto si estoy siendo un apoyo o si solo me estoy ofreciendo de voluntaria para ser la nueva rescatista emocional en una situación que yo no empecé. Digo que no más seguido. Todavía se siente raro en mi boca a veces, pero también se siente como oxígeno.
De vez en cuando, en una noche lluviosa, me pongo a pensar en aquella primera recaudación de fondos donde lo conocí, en el viento golpeando las puertas, y en cómo su risa resaltaba entre el ruido nervioso de extraños atrapados juntos por el mal clima. Si alguien me hubiera tocado el hombro esa noche y me hubiera dicho, «Oye, para que sepas, si sigues hablando con este tipo, te vas a anotar para años de culpa ajena y una saboteadora viviendo en tu casa», probablemente habría retrocedido despacio y corrido a mi coche. Pero también me habría perdido de todo lo que vino después de la tormenta: las pláticas difíciles, la terapia, las rutinas diminutas, aburridas y hermosas de una pareja de verdad. Lo que se siente ahora sentarse en ese mismo sofá, donde su hermana solía desparramarse como una señal de advertencia, y saber que puedo subir los pies sin esperar un impacto. Así que no, nuestra historia no es simple, y definitivamente no es bonita. Está rayada y remendada, llena de malas decisiones y realizaciones tardías y un proceso de desalojo muy largo. También es mía. Esa tal vez sea la diferencia más grande. Por mucho tiempo, yo solo fui una actriz invitada en un programa que había empezado antes de que me contrataran. Ahora, para bien o para mal, soy una de las escritoras. Y si otra tormenta llega un día, si alguna nueva crisis toca a la puerta exigiendo que tiremos nuestros límites y nos prendamos fuego para mantener caliente a alguien más, sea al menos esto: no volveré a vivir en una casa donde mi nombre solo esté en el correo pero nunca en las decisiones. Agarraré mi propio abrigo, revisaré las chapas y me aseguraré de que nosotros seamos los que decidamos quién puede entrar y cuánto tiempo se queda. El clima afuera puede hacer lo que quiera. Adentro, por fin es nuestro hogar, no un refugio permanente para el proceso de sanación inconcluso de alguien más. Uno de los últimos momentos de cierre llegó en un día cualquiera entre semana cuando la vecina tocó a nuestra puerta en lugar de al revés. Necesitaba ayuda para cargar una caja estorbosa, y mientras luchábamos con ella subiendo sus escalones juntas, se rió y dijo que todavía se acordaba del día que aparecí en su porche con una maleta y unos ojos que no dejaban de mirar de reojo hacia mi propia puerta. Dijo, «Te das cuenta de que ya no miras sobre tu hombro así, ¿verdad?» No me había dado cuenta, hasta que ella lo dijo. Caminé de regreso a mi casa después de eso, con la llave tibia en mi mano, y por primera vez me cayó el 20 de que el peligro que siempre estaba buscando ya no estaba en el edificio. Solo era memoria muscular vieja poniéndose al día con una vida más segura.